que son para Él, gloria a Dios. Tal vez me tienen misericordia los de sonido que tienen mucho eco y no puedo levantar más la voz de lo que estoy levantándola ahorita. Tal vez necesito bajos o algo por el estilo, tiene mucho eco. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, perdón hermanos. Qué bueno verlo, hermanos, saludarlo. No sé, la gripe, la enfermedad nos alejó este fin de semana y lamenté no poder haber estado con ustedes para la primera Santa Cena, aunque estuve el viernes, gracias a Dios. Tuvo Dios misericordia de mí de poder estar en esa primera Santa Cena. Me hubiese gustado estar y seguir hablando con usted algunas cosas que las vamos a tener que dejar pendientes en relación a la Santa Cena y bueno, y pasar a otras. Tal vez sería bueno que vengan a escuchar acá para que sepan a lo que me refiero. Perdón, los hermanos de sonido que no me han atendido. Entonces, yo le digo, veo que es bien importante, hermanos, entender mejor la misericordia. Nosotros hemos estado recibiendo proclama tras proclama y cada una de ellas, sobre todo al inicio del año, la tenemos que ir aprendiendo, conociéndola bien. Y tenemos que explicar algunas cosas para que así podamos nosotros recibirla mejor. O sea, de todos modos, Dios en su bendita misericordia nos está ofreciendo misericordia a todos, ¿verdad? Pero tenemos que aprovecharla bien, entendiéndola bien. Amén. Es decir, a veces nosotros damos por hecho que hay algo que ya lo manejamos o ya lo entendemos. Pero imagínese usted, si la Biblia dice que mejor es su misericordia que la vida. Fíjese, la misericordia es mejor que la vida misma. Ahora, dígame, ¿no dice en otra parte de la Escritura que el alimento y la vestidura es más que la vida? No es más que la vida es más que el alimento y que el vestido, dice la Biblia. Por eso dice, no nos afanemos, como haciéndonos ver, la vida es importante. Usted cuida su vida. Amén, hermanos. Usted cuida su vida, usted trata de proteger la vida de los suyos, usted cuida su vida tanto físicamente como espiritualmente o tal vez incluso como moralmente. Usted cuida su vida. Entonces la vida es importante, pero entonces hay que darnos cuenta que la misericordia entonces es un misterio. Es un misterio porque la misericordia es mejor que la vida, repito. Así que no demos por hecho que ya tenemos manejado el concepto de la misericordia, ¿verdad? No lo demos por hecho, no demos así por sentado de que nosotros ya sabemos muy bien todo lo que concierne a eso, porque no solamente la necesitamos recibir nosotros, sino también dar. Es más, yo estoy tratando de tener la prudencia necesaria y estudiar, que es a lo que el Señor me ha mandado estudiar para poder enseñar. Yo no puedo enseñar si no estudio, y esa es la demanda pues clara de parte de Dios a mi vida. Entonces debo de ser prudente y tratando de analizar algunas cosas, porque yo leo que no cualquiera recibe misericordia. Por ejemplo, la Biblia dice, hermano, los que temen a Jehová, esos recibirán misericordia, dice. También dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, yo entiendo que no cualquiera recibe misericordia, siendo prudente con eso, porque yo entiendo pues que todo el que necesita misericordia, de alguna forma podrá llegar a recibirla cuando Dios la está administrando. Pero, hermano,
hay ciertas limitantes, por así decirlo, ¿verdad? Tal vez me pueden apagar estos aparatos, hermano. Yo creo que hay frío y no hay necesidad de que estén encendidos. Sería bueno analizar esas cosas. Perdón, hermanos, es que sigo yo con el problema de sonido y entiéndame que estoy sufriendo yo acá con mi garganta. No sé qué es lo que alteró otra vez esto, pero bueno, y sobre eso con estos conflictos ahí. Bueno, perdón, hermanos. Entonces le decía, definitivamente nosotros tenemos que esforzarnos por ir en pos de entender esa misericordia que nos está siendo ministrada, no solo propuesta, sino también ministrada. Ministrada para que la alcancemos y la recibamos bien y no solo también que pues podamos recibirla así como un regalo de Dios, sino también, hermano, darnos cuenta que la necesitamos. Porque esa es una de las cosas que a mí me llama la atención y me preocupa, de que puede haber algún incauto por ahí creyendo que no la necesita. Y eso ha de ser porque no se da cuenta o no conoce ciertas situaciones de su vida o lo que va a venir. No es eso de lo que le voy a hablar, pero estoy usando de plataforma este tema. Pero, por ejemplo, le voy a decir algo. Las primeras horas del año de la misericordia, meditando pues en la palabra, hablando con mi Señor, me venía un pensamiento que me confundió por un momento, que pensé que no tenía nada que ver con esta misericordia, o que yo le preguntaba algo al respecto al Señor. Y entonces me venía un pensamiento y me decía el Señor, hay un principio que estudiándolo bien me doy cuenta que tiene una relación impresionante. Hay un principio que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, tiene relación porque la gracia es íntima de la misericordia, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces fíjese, póngame atención en eso que le estoy diciendo. Donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ese es un principio. Entonces me decía el Señor, hay un principio que surge muy similar a ese, o que es un principio hermano de este otro principio que le acabo de explicar, y es donde sobreabunda la misericordia. Es decir, hay un principio que hace que así como la gracia sobreabunda donde hay pecado, entonces la misericordia también sobreabunda donde hay algo. Y es lo que le quiero decir que es. Pero no sé si usted está aquí escuchándome esta noche, ¿verdad? Pero mire pues, es que no le permito que no atienda a esto porque es bien importante, hermano. Mire, fíjese bien, es bien tremendo porque la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿dónde sobreabunda la misericordia? Donde hay juicio. Ahora, si usted me pregunta, ¿por qué? Mire, pues, por ejemplo, está aquel hombre al que lo llaman a hacer cuentas. Dice que un rey hizo cuentas con sus siervos. Cuando lo llamó y le debía una tremenda cantidad que no podía pagar, le rogó. Y cuando salió, bueno, le perdonaron toda la deuda, ¿sabe usted eso, verdad? Y yo no creo que no entendamos que eso no sea misericordia. Eso no es misericordia. Le perdonaron toda la deuda. Muy bien. Y entonces, hermano, habiéndole perdonado la deuda, este hombre sale, hermano, y se encuentra con otro que le debía mucho menos y no lo perdonó, sino que lo metió a la cárcel. Luego su señor lo llama y le dice: siervo malvado, toda la deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia como yo la tuve de ti? Entonces quiere decir, hermano, que cuando nos llaman a cuentas, que cuando nos llaman a juicio, vamos a suplicar misericordia. Entonces mire a lo que quiero llegar, porque hay varias cosas que hablar de esto que le estoy diciendo. Y tenemos, gracias a Dios, un hermoso año por delante, que Él nos conceda la vida, ¿verdad?
que lo único que nos sorprenda no sea la muerte, sino sea su venida, ¿verdad? Entonces, hermano, a mí me impacta esto, hombre, me impacta. Porque hay gente que al parecer puede andar hasta muy tranquila pensando que no la necesita. Pero cuando lo llamen a juicio, va a rogar misericordia. Entonces me vino un pensamiento. ¿No será que viene juicio? Y por eso nos están declarando misericordia. ¿No será que nos van a empezar a llamar a cuentas? ¿No será que van a empezar a decir, mira, entregame cuentas, Señor, estoy en rojo, y todo lo que te entregué y el talento que te di, sí, Señor, echen las señales de afuera, ten misericordia. Ahí va a sobreabundar la misericordia. Entonces yo considero, hermano, que principalmente esto tendría que sucederle al que anda campante sin pensar que realmente la necesita, hombre. Porque podemos andar muy tranquilos creyendo que no la necesitamos, hermano. Que estamos bien como estamos, que no hay ningún problema, porque lamentablemente relacionamos la misericordia con otro tipo de cosas y no con la realidad nuestra ante Dios. Amén, hermano. Acuérdense que le explicaba el día viernes, el primer servicio que tuvimos del año, le decía a Mefiboset, David le hizo misericordia haciendo dos cosas. Le devolvió todas las tierras, todas las posesiones de sus padres. Y número dos, lo invitó a comer en su mesa todos los días hasta que se muriera. ¿Sí o no? Y después que hubo una serie de situaciones, usted sabe muy bien que hasta David dudó de él. Mefiboset dijo que se quede Siba con todas las tierras, porque dando a entender, porque yo ya estoy feliz de que mi señor ha regresado a su casa, como diciendo, lo mejor lo tengo, que es estar en su casa. Entonces, a veces nosotros interpretamos la misericordia solo con los aspectos materiales, terrenales. Teníamos una deuda y nos fue pagada la deuda, gloria a Dios. ¿Es eso misericordia? Sí, claro que sí, pero hay otra misericordia más grande que Dios nos ha hecho, hermano, y es habernos perdonado nuestros pecados y darnos entrada a su reino glorioso. Aleluya. Eso es una misericordia más grande, hermano, que tenemos, aun si perdemos las demás cosas. Entonces, como que puede ser que no hemos entendido bien la misericordia. Por eso le estoy haciendo esta introducción, que ya me tomé demasiado tiempo. Le estoy haciendo esta introducción porque yo quiero que usted vea, pues, la situación a la que estoy yo llegando. ¿No será que puede venir juicio? ¿No dice la Biblia que el juicio debe empezar primero por casa? Bueno, no sabe, usted sabe que Apocalipsis, que quiere decir revelación, una de las cosas que trae es juicio. Se oye la voz del altar, oía al altar que decía, oh Dios, justos y verdaderos son tus juicios. O sea que lo que hubo, precisamente lo que hay en el desempeño de Apocalipsis es juicios. Pero dice la Biblia que es necesario que el juicio empiece primero por casa. Y si primero empieza por nosotros, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Eso quiere decir, hermano, que el juicio empieza con nosotros. Entonces, entiendo yo que la misericordia va a sobreabundar en el juicio, porque en el juicio, ahí ¿quién va a pelear, hermano? Pues ante el juez justo, ¿no? Ahí ¿quién va a alegar inocencia si no lo es? Ser inocente si no lo es. Ahí ¿quién va a alegar que no tiene ningún pecado o ninguna traba si sabe que debe algunas pepitas? Hermano, no precisamente cuando oramos, dice la Biblia que nosotros tenemos que decir, Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿No es eso misericordia?
Entonces, ¿no será que al presentarnos ante el Señor estamos siendo sometidos de alguna forma a su juicio? Y que ahí va a empezar a brotar la necesidad de rogar, de suplicar misericordia a nuestro Dios, hermanos. Bueno, pero miren, pues ya me extendí demasiado con esto, que solamente lo que le quería decir era como que no hemos entendido bien lo que estamos recibiendo. La misericordia es mejor que la vida. Entonces la misericordia es un misterio. Que no nos la llevemos de que pan comido, la misericordia, gloria a Dios, la misericordia. Eso es lo que necesitaba yo, que me tuviera misericordia. No, claro, pero no solo que te tenga misericordia, tú también tienes que tener misericordia. Y yo creo que ese va a ser uno de los frutos de este año, ¿verdad? Que nosotros nos volvamos misericordiosos. Bien, eso es lo que yo nada más lo que yo quería hacer ver, la relevancia de la misericordia que no hemos comprendido. Y entonces quiero leerle Juan 12:4 que dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Puse este versículo por algo que ya escuché de mi apóstol, de nuestro apóstol, empezando él a explicar algunos aspectos de la misericordia, y decía algo que a mí me inquietó muchísimo. Bueno, lo que nos enseñó fue muy bueno, pero una de las cosas que me inquietó mucho fue esto: que no cualquiera debe ser administrador de la misericordia. No cualquiera debe ponerse a dis que ministrarle misericordia a otro, o a dis que hablar de misericordia respecto a otros. No cualquiera puede, porque la Biblia dice que para el puro todas las cosas son puras, pero para el impuro todas las cosas son impuras y corrompidas. ¿No dice así la Biblia? Entonces, el que es impuro, hasta la misericordia le es impura. Oiga lo que estoy haciéndole ver, hermano, en esto. Entonces, aquí vemos a un Judas. ¿Qué dice usted? ¿Judas era puro o era impuro? ¿Ah? Hermano, estamos aquí esta noche, ¿no? El frío está allá afuera, aquí no hay mucho frío, no me diga, hombre. Si no cerramos las puertas, hermano, dígame, estamos acá esta noche, ¿verdad? ¿Judas era puro o era impuro? Era impuro. Ahora, lo que aquí Judas estaba haciendo era aparentemente hablando de misericordia. Aparentemente estaba hablando de tenerle misericordia a los pobres. Pero dice en el verso 6, que no aparece ahí en pantalla, que esto no lo decía porque tuviera cuidado de los pobres, porque él era ladrón. A él lo que le estaba molestando es de que ese dinero hubiera entrado a la bolsa y que eso hubiera sido más para robar. Eso era en realidad lo que este tremendo hermano estaba pensando. Entonces, a veces hay gente que habla de misericordia. Es que no tienen misericordia con tal cosa. Por ejemplo, cabal, hermano, mi esposa me estaba contando de una XY persona que estaba hablando mal de las exaltadoras. Pues no de las nuestras solamente, sino de las exaltadoras de todo nuestro ministerio, ¿verdad? Que decía, ¿cuánto gastan en trajes? Decía, ¿ah? ¿Cuánto gastan en trajes? Deberían invertir en la obra misionera. Entonces yo le dije a ella, ¿le hubieras dicho Judas? No, porque entonces falta de misericordia, ¿ah? Porque eso fue cabal lo que hizo Judas. Porque ese dinero que las hermanas invierten en sus trajes, lo hacen para alabar a Dios, pues. Bueno, digo yo, que por eso lo hacen, hermanas, que no es un poco dinero. Yo no sé cuántos trajes tienen a estas alturas ya del partido, pero hay gente que habla de una aparente misericordia y ni ellos son misericordiosos, hermano, porque lo que les inquieta es cuánto se invierte. Eso es lo que les inquieta. ¿Cuánto dinero gastan? Perdón, ¿y qué le importa si no es dinero de él? La que lo está gastando es la hermana que está comprando su vestido. Entonces, ¿cuánto dinero? ¿No será que lo que quería es mejor me lo hubieran dado a mí? Eso es lo que debería decir. Debería de ser más sincero.
¿verdad? Entonces yo pienso que a veces hay gente que con sentimientos impuros quieren manejar la misericordia y decir, mejor deberían de hacer esto, mejor deberían de hacer aquello otro. Yo no digo de ninguna manera de que no elogiamos y aplaudimos y bendecimos a la gente que hace una tarea así, que van a lugares peligrosos incluso. Algunos se enojan porque no vamos a ciertos lugares. Pero yo diría que uno tiene que ir solo si tiene llamado. A Pablo el Señor no lo dejó ir a Asia. Es que aquí no se trata de que vamos a cualquier lado. No sé si me están entendiendo. Es que vamos a los que se están perdiendo. Bueno, hermano, pero usted no sabe que en este país usted se para en un parque y predica, y aunque predique mal se le convierte aunque sea uno. Dije predica mal, pensé que me iba a agarrar la broma, ¿verdad? Pero no estoy tratando de hablar mal de usted, sino que, hermano, en este lugar, y hay lugares donde usted se para a predicar y le pueden quitar la cabeza. Entonces yo no digo que no, pero hay que tener llamado. Ahora, otra cosa que a veces lo que juzgan de uno es que están ahí encerrados en cuatro paredes, solo Biblia, 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 y no hacen la obra. Sí, pero precisamente por no estudiar la palabra se están uniendo a los ecuménicos y están haciendo alianzas como los que no tienen que hacer. Y ese es su gran trabajo misionero que están haciendo. Se lo están entregando al espíritu del anticristo con una facilidad, porque no han sido cautos, porque no han sido enseñados. No sé si me están a entender. Usted sabe qué fue lo que el Señor le respondió aquí a Judas: a los pobres siempre los tendréis. A ver, ¿qué entiende usted? ¿Qué entiende usted en esa respuesta de mi Señor? ¿Qué entiende usted ahí? Cuando Él dijo, a los pobres siempre los tendréis, a mí no. Vaya, aprovechar la oportunidad de adorarlo cuando tenemos esa oportunidad de hacerlo. Una. Otra, a los pobres siempre los tendréis. Quiere decir, hermano, que oportunidad para ayudar y hacer misericordia hay, pero que no nos quiten la gana de derramar un perfume caro al Señor, y la gana de hacer un buen traje y la inversión que se hace en una actividad como la proclama, hermano. No sé si me saben entender. Entonces, hay algunos que no deberían hablar de misericordia por la impureza de sus pensamientos y de sus intenciones. Cuando juzgan y señalan los actos de otros, diciendo mejor en lugar de hacer eso, deberían de hacer aquel otro. Pero ¿con qué verdadera intención está hablando el que está hablando eso? ¿Verdad? Así es que esa es una de las cosas que tenemos que entender. Porque Judas definitivamente era una persona, dice la Biblia, que era hijo de perdición, ¿no? Que le abrió el corazón a Satanás. Solo le estoy dando las referencias del que estaba hablando aquí, ¿va? Porque hay gente que está de acuerdo con este tipo de cosas. Sí, Judas, qué misericordioso. Oh, Judas, oh, Judas. Qué hombre tan misericordioso. Sí, pues ese hombre era un hijo de perdición. Era ladrón. Entregó al Señor, dejó que Satanás entrara en su corazón. Lo traicionó al Señor. Ese era el que estaba hablando de misericordia. Muy bien, pero lo que llama mi atención mucho es que dice que él era uno de sus discípulos. Amén. Él era uno de sus discípulos. Y entonces yo cuando leo la palabra discípulo, viene del griego matetes, que quiere decir aprendiz, yo se lo he dicho, es decir, alumno, o sea, discípulo. Y esta palabra matetes, ahorita le voy a decir por qué, ya va a ver en la siguiente diapositiva por qué agregué esto. Esa palabra matetes viene de la raíz primaria mantano, que es el numeral 3129. Entonces, matetes viene de mantano. Amén. Entonces, matetes quiere decir discípulo, pero que realmente es aprendiz. Ahora, entonces, como que Judas no era muy buen aprendiz, ¿va?
Sin embargo, los discípulos estaban para eso, para aprender. Para eso estaban ellos, para aprender. Y el Señor, en su paciencia, en su amor tan misericordioso, estaba enseñando todos los días. Aún a gente como Judas les enseñaba. ¿Sí o no? Y entonces, discípulo quiere decir aprendiz. Ahora, hay un verso donde habla de aprender algo. Y es precisamente el tema que nos corresponde. Dice Mateo 9:13: id pues y aprended. Entonces, hermano, ¿qué era Judas? Era discípulo, ¿no? Entonces él se supone que era un aprendiz. Entonces Judas, antes de hablar lo que habló, tenía que haber hecho esto: ir y aprender. Lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, de este verso hay mucho que aprender. Es decir, solo de este verso hay mucho que aprender. Aquí hay mucho que enseñar. Pero yo me quiero detener nada más en la idea ahorita. Por el momento tenemos otros servicios, primero Dios, para seguir hablando de esto, hermanos, de que la misericordia hay que aprenderla. Pero óigame esto, ¿sabe qué es otra cosa bien tremenda? Que aquí dice aprender lo que significa. Él está hablando de aprender significados. O sea que ni siquiera el significado de misericordia lo sabemos, mucho menos la esencia de lo que es misericordia. Yo no sé si ya lo bajé de la moto, hermano. O sea, no de recibir misericordia, eso sí lo estoy recibiendo en estos, ¿cuántos días vamos? Ya son sexto día hoy, ¿va? 7 días de estar recibiendo. ¿Cuántos están recibiendo misericordia de parte de Dios, hermano? No, usted siga recibiendo, sígase gozando. ¿Cuántos están felices porque este es el año de la misericordia? Me siento agradecido con Dios que este sea el año de misericordia. La necesitamos, hermano. La necesitamos. Pero entre mejor la aprendemos, más la vamos a requerir. Amén. Entre más la aprendemos y más la entendemos, más la vamos a solicitar, más la vamos a suplicar, más la vamos a buscar y también más la vamos a dar. Entre más y mejor aprendamos nosotros lo que es la misericordia. Entonces me llama la atención eso. La palabra aprender viene de la raíz griega de discípulo. O sea, aprender viene de mantano. Yo le dije que matetes, la raíz primaria de matetes es mantano. ¿Sí o no? Y matetes se traduce discípulo. Ahora, mantano se usa como aprender de cualquier manera, dice la Strong Concordance, saber, estudiar, aprender. Vale, eso es mantano, aprender. Aprender. Entonces, nosotros tenemos que ser discípulos. Tenemos que hacernos discípulos. El discípulo es un aprendiz en todo. Es que como que esa es otra de las cosas. Ah, qué bonito está eso, hermano. No lo había visto. Gloria a Dios. Está bonito, ¿va? Mire pues, déjeme decirle algo. El año pasado estuvimos estudiando mucho del discipulado, ¿se recuerda usted? ¿O no? Es decir, no que no lo haya hecho, no se recuerda, ¿se recuerda o no se recuerda? El año lo empecé enseñando bastante sobre eso. Me acuerdo todavía, al tema le llamé rediscipulando. Porque estábamos hablando de reinicio, ¿verdad? Pero ahí le podría explicar el por qué, pero no por ahora. Ahora, otra vez veo yo que es necesario retomar el tema. Y terminamos el año hablando de eso. Porque hablábamos de sellar a los discípulos. ¿Se recuerda? Sea la ley, sea mis mandamientos entre mis discípulos. Que de alguna forma eso los va a librar de tropezar. Esas cosas las estuvimos hablando. Entonces yo veo que
no tenemos que menospreciar la calidad de lo que es ser discípulo, hermano. Ser un seguidor, ser un buscador constante, constante, constante. No solo un asistente a la iglesia de vez en cuando. O que llega y se escucha su tema y canta, danza, tal vez tiene su privilegio en lo que tenga. Pero eso no lo hace discípulo, sino que tiene que ser un seguidor. Mire, si usted supiera lo que pasa por la mente de los que enseñamos. Mire, yo tengo una ventaja, si puedo decirlo así, de que yo enseño, yo predico, pero también estoy bajo autoridad y entonces yo también estoy bajo enseñanza. Si yo soy discípulo, soy seguidor, yo trato de andar detrás de quien es mi cobertura y aprenderle, no solo en el púlpito, sino si es mejor si le puedo aprender sentadito comiéndome algo rico. Y qué rico es aprender ahí, hermano, no solo por la comida, sino que ahí se aprenden otras cosas. Yo amo esa clase de discipulado, yo la aprendí desde los tiempos del hermano Otto. Yo aprendí eso desde esa época. Entonces le decía, a veces nosotros no sabemos la magnitud, de la importancia que es hacerse discípulo, hombre. Como que no la hemos entendido en su plenitud, hombre. Que no nos hemos preocupado en tener ese seguimiento, en ese seguir y aprender más y aprender como esto que le estoy diciendo. ¿Cómo está eso que a estas alturas tengamos que aprender lo que es misericordia? Dirá alguien, bueno, pues ya le expliqué que la misericordia es mejor que la vida. Entonces como que no hemos entendido lo que es la misericordia. Pero entonces a veces muchos no saben lo que pasa por la cabeza de nosotros, los que enseñamos y que estamos constantemente estudiando y que queremos trasladarle pensamientos, ideas de la Biblia, de la palabra, de la enseñanza de Dios a los nuestros, y ver, hermano, muchas veces incluso cómo se recibe. Yo estaba pensando un día, por ejemplo, de veras, hermano, una enseñanza de 1 hora, y varios minutos más, no alcanza realmente para discipular a alguien. Y si a eso le restamos que no todo el pueblo se congrega todos los días de culto, si a eso le restamos que no todos se discipulan, no todos les interesa estar oyendo y recibiendo la palabra. Yo, por ejemplo, una de las cosas que disfruto mucho del domingo es que puedo enseñar 2 veces. Entonces yo me las disfruto porque lo que no me alcanzó decir en el primero, en el segundo lo sigo recalcando. Entonces en el primero me relajo bastante en lo que enseño. Entonces ahí es donde digo yo, que Dios bendiga y que rayado mi apóstol que enseña 4 veces el domingo, hermano. Claro, su ministerio ha crecido y lo permite, pero yo a lo que yo quiero llegar es, yo estaba oyéndolo precisamente ahorita lo que él enseñó ya este domingo y oyendo cada uno de los temas que dio. Y en el primero hizo, no lo estoy haciendo con intención, hizo lo que yo estoy haciendo ahorita, ni el título le he dado, hermano. Él el título lo dio faltándole 10 minutos para terminar el primer tema. Pero fíjese usted que yo ahí, cuando yo me di cuenta de eso, dije, sí, es que uno quiere enseñar las cosas en detalle y hay mucho que enseñar. Es que rico se siente saber de que dentro de 2 horas más adelantito se va a volver a tomar el púlpito para seguir enseñando. Pero uno se da cuenta que no todos están siempre.
¿Y qué hacemos pues? ¿Qué hacemos? Porque no todos están siendo discípulos ni están buscando aprender. A veces solo se llega, insisto hermano, repito, solo se llega a la iglesia religiosamente y eso no está bien, nunca va a estar bien para ninguno de nosotros eso. Sino tenemos que llegar con la idea de, óigame, aprender. ¿Qué entiende usted por aprender? No, pero aprender. Sí, pero digamos, ¿a cuántos alguna vez les enseñaron a manejar carro, por ejemplo? Sí, tal vez chocó un par de veces el carro, le arruinó la caja de velocidades, o le dio un golpecito a la pared, qué sé yo, hasta que aprendió. Pero ¿cuándo sabe usted que ya aprendió a manejar carro? ¿Cuándo? Cuando ya anda usted solo y no hay nadie ahí detrás de usted, sino que usted ya solito va, maneja, se mete, va con confianza, va tranquilo. ¿Sí o no? Yo creo que nosotros deberíamos de preocuparnos en saber si estamos aprendiendo. ¿Me voy a entender? Cuando yo miro esto, id pues y aprended, esa frasecita me rebota, hermano. Yo digo, id, vayan, id y aprended. Y id, esta expresión id, a mí me recordó en la Biblia que hay varios id. ¿O no? Hay varios id. Id y predicar el evangelio. Id primero a las ovejas perdidas de Israel. Id, aquí yo os envío como lobos. Perdón, como ovejas entre lobos. Eso quiere decir que sí me puso atención. Yo os envío como ovejas entre lobos. ¿Qué más? Hay uno que dice, id y llamad a las bodas. Hay otro que dice, id a trabajar a mi viña. Eso sería el ministerio. Entonces hay mucha gente que dice, sí, vamos a las ovejas perdidas de Israel. Sí, muy bien, vamos como ovejas en medio de lobos. A mí me gusta el peligro. Muy bien, vamos y prediquemos el evangelio. Id a mi viña, a trabajar mi viña. Sí, yo quiero ministerio. Pero hermano, esos son algunos id, pero hay un primer id. O sea, nosotros queremos ir a hacer esas tareas sin aprender primero. Ay, Dios, yo espero estarme dando a entender. Ya queremos ministerio, ya queremos ir a hacer esto, ya queremos hacer esto otro, pero no vemos el orden de los id. Por eso yo le mencioné que hay varios. Así que yo le puse a este tema un poco raro tal vez, y no pareciera que tenga que ver con misericordia, pero ahí va a ver que sí. Yo le puse el tema, el primer id. O sea, ¿a qué es a lo primero que tenemos que ir antes de ir a los otros id? ¿Sí me van a entender? A ver, ¿hay que ir y predicar el evangelio? Como los que dicen de hay que hacer obra misionera. ¿Hay que ir? ¿Hay que ir a las ovejas perdidas de Israel? Pues eso sería ir a los que se han apartado, ¿o no? Eso es ir a los que tienen que reconciliar, a los que se han alejado de la iglesia, departamento de visitación. Hay que ir. ¿De acuerdo? Pero hay un primer id. No vamos a hacer bien esas otras labores que nos asignaron si primero no atendemos en este primer id. O sea, tiene el que le voy a decir. Este es el primer id en realidad. ¿Me estoy dando a entender o no? Y ese es Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos
los días hasta el fin del mundo. Hermano, entonces el primer ir es hacer discípulos. Y está implícito hacerse discípulos. Por eso dice, id y aprended. Ya le expliqué que aprender viene de la raíz principal de discípulo. Eso quedó claro, ¿verdad? El primer ir es hagámonos discípulos, pero como debe de ser. Entonces yo ya se dio cuenta y lo estoy haciendo de qué ratos estoy hablando del discipulado y gracias a Dios todavía tengo un poco de tiempo. Entonces mire esto por favor. En otra versión, bueno, solo no se le olvide ahí el texto en general. Dice que primero para ser discípulo tiene que ser bautizado, se le tiene que enseñar a guardar todo lo que él ha mandado. Yo le he explicado que un discípulo es un aprendiz de mandamientos, ¿sí o no? Eso no se le olvide nunca, hermano. Ese es un discípulo. Muy bien, pero ahora yo quisiera que vea otra versión de lo que estoy leyéndole acá en pantalla, porque me llamó la atención que esta es la Reina Valera del año 1909, esa que usted ve en pantalla, y esta versión dice así: por tanto, id y doctrinad. Fíjese que esta sí dice, esta no dice ser discípulos, esta dice id y doctrinad. Bueno, yo lo hubiera escrito mejor adoctrinad tal vez, ¿verdad? Pero así dice el texto, id y doctrinad, o sea, darle doctrina a la gente, ¿o no? Eso es lo que está diciendo. Yo creo que puse la palabra doctrinal, viene del griego mateteo, también tiene que ver con la palabra discípulo, ya vio que sí, ¿verdad? Matetes es discípulo, ¿no? Mantano es aprender. Y mateteo, esa palabra mateteo es una palabra relacionada con la palabra Mateo, el nombre propio Mateo, por cierto. Pero mateteo quiere decir discipular o hacer docto a alguien con doctrina, hacerlo docto. Hacerlo docto. ¿Qué quiere decir hacer docto a alguien? Hacerlo ducho, pues, en buen chapín. Hacerlo pilas en la doctrina. Entonces, el primer id, antes de cualquier otro id, debería de ser hacernos doctos en la doctrina, conocedores de la doctrina. Porque si lo que queremos es aprender la misericordia, ay hermano, mire, se lo voy a decir así, primero tenemos que aprender a aprender. Mire, no es esa el objetivo de los primeros años de estudio de un niño. En prekinder, la idea no es esa, pues. La idea es enseñarles a que aprendan. Claro, sí importa que aprenden, pero primero ellos tienen que aprender a aprender. Porque si algo tiene un niño, normalmente es que se distrae con cualquier cosa y se le tiene que enseñar a aprender. Y un niño en Cristo no difiere mucho de un niño literal. Tiene que aprender a aprender. Y por eso se tiene que hacer un asiduo discípulo y se le tiene que doctrinar constantemente. Pero no me quiero detener ahí, sino en lo siguiente. Esta versión no solo me llamó la atención esa parte, por tanto id y doctrinad, sino que lo siguiente, a todos los gentiles. Esta versión así dice. Las otras versiones, ¿cómo dice? A todas las naciones, ¿verdad? Que ya le hemos explicado. Yo eso lo vengo oyendo y aprendiendo desde tiempos del hermano Otto, que la palabra nación no existía como tal. Esa es una palabra moderna que fue acuñada pues en un postmodernismo de las revoluciones que hubieron de gobiernos. El término nación no existía. ¿Sí? Entonces, aquí la palabra
esta realmente es una palabra, la palabra griega étnicos o etnos. De ahí viene la palabra etnia. Amén. Pero étnicos es una palabra que se traduce como gentil. Pero me llamó la atención que el Strong Concordance dice vivir como gentil. Vivir como gentil. O sea, una persona que vive como gentil, étnicamente hablando. Entonces, la palabra nación no existe en el texto original, sino la palabra se puede traducir, la palabra que existe es la palabra etnia y se puede traducir gentiles. Ir a todos los gentiles, no a todas las naciones. Pero en otras palabras está diciendo doctrinada a todas las etnias. ¿Me estoy explicando? ¿Tengo su atención todavía? Ahora, óigame esto. La palabra etnia dice, yo busqué en un diccionario y ahí está en pantalla, la palabra etnia es una comunidad humana definida por afinidades culturales, raciales, lingüísticas, etcétera, etcétera. Es decir, es bien importante entender eso. Una etnia es un grupo de personas que tienen una cultura. Ahora, culturas, Dios mío, hermano, hay un montón. Hasta entre las familias que habitamos o cohabitamos en esta congregación, tienen diferentes culturas. ¿Sí o no? Usted tiene un tipo de educación a la hora de comer, otro tipo. Todos deberíamos tener la misma, ¿verdad? Pero tenemos diferentes costumbres para vestirnos, para peinarnos o no peinarnos, para platicar, para caminar. Entonces, aquí se pone más difícil la tarea de hacer discípulos. Aquí es donde yo miro que la tarea de hacer discípulos hermano, es una tarea de veras de que mis respetos a ser discípulos es una tarea bien tremenda. Este año yo quiero ponerle todavía más énfasis a los discipulados. No sé cómo le vamos a hacer, pero yo quiero ver que todos estemos en un discipulado. Porque hay algunos que creen que ya no necesitan el discipulado. Bueno, pero eso lo platicaremos después. Pero lo que pasa es de que, hermano, a mí me llama la atención que al discípulo se le hace así, doctrinando al gentil, al que vive como gentil, según su cultura. Es una comunidad, dice, humana, etnia es una comunidad humana definida por afinidades culturales, raciales o lingüísticas, según sus costumbres, según su cultura. Ahí está definida su etnia. ¿De qué etnia somos cada uno de nosotros? Habría que ver, porque hay que adoctrinar a cada etnia. Y eso no es muy fácil, porque algunos no tienen las mismas costumbres que otros, hombre. Yo no sé si me estoy dando a entender. Mire, pues por ejemplo, le pido a Dios sabiduría, gracia para explicar esto. No pretendo ofender a nadie. ¿De acuerdo? Pero por ejemplo, algunos que han ido o van a la universidad pueden darse cuenta que es obvio, ¿verdad? El estudiante universitario es uno que ya terminó varios años de estudio, de preparación para poder estar en la universidad, ¿sí o no? Entonces se supone que él ya escribe bien, ya sabe. Por ejemplo, ahora la mayoría de carreras, no sé si todas la exigen, tienen que ya saber hablar inglés para poderse graduar. Les piden el TOEFL, ¿va que sí? En las privadas. Pero fíjese usted que entonces hay un nivel de exigencia porque han venido preparándose con antelación.
Llega el catedrático a la universidad a dar su clase y él solo empieza a hablar. En cambio, cuando era un niño, ese universitario, era un niño, la maestra le decía, saque su cuaderno, saque su lápiz, abra su libro, en la página 32,000, no, tampoco va. Y vamos a tomar dictado. Entonces, si así llega a la universidad alguien esperando que el maestro le diga que saque su cuaderno, cuando siente ya dieron la clase. Y lo más tremendo es de que el otro empezó a hablar, y si él quería escribir cada palabra, no va a poder, él tiene que aprender a oír y a escribir lo que le va a servir. No a escribir cada palabra. Entonces digo yo, es obvio que un catedrático de una universidad sabe que está con un tipo de alumnos que ya pasaron por ese tipo de cosas. Pero cuando nosotros, los que tenemos que enseñarle la palabra al pueblo de Dios, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones en ese orden de ideas. No sé si me están a entender. Mire, pues no se ofenda a nadie. Pero digamos, vengo yo, le pongo un concepto, un versículo, algo ahí, y se lo pongo rápido. Hermano, no terminé de apuntar, pero si le escribí con letra chiquita y llené la pantalla y pretende apuntarlo todo, mejor tómele foto. Yo solo quería que lo leyera y tratara de sacar un concepto. No sé si me están a entender. Ahora, entonces esa es la razón por la que entonces uno tiene que bajarse en ciertas cosas y enseñar de esta u otra forma y tratar de equilibrarlo para todos, por las diferentes culturas, educación que hay. Entonces, ¿cómo enseñamos las cosas de Dios a las diferentes culturas y a los diferentes pensamientos? Hay que vencer al gentil. Vivir como gentil, decía la palabra ahí. Para poder doctrinar, yo tengo que enseñarle a alguien que vive como gentil, que tiene costumbres y no siempre muy buenas. Tiene costumbres. Cuando le están enseñando, está comiendo. Así nunca aprende. Tiene costumbres, tiene que estar viendo al de la par, entonces nunca aprende. Entonces hay que enseñar, hay que empezar a enseñar según costumbres, según culturas, para poder enseñar la misericordia. Hay que enseñarle al gentil. Y hay que saber cómo entrarle al gentil. Entonces, mire, hermano, yo estoy sentando base todavía de este importantísimo tema que seguiremos hablando primero Dios. Yo sé que el tiempo se me está terminando, pero mire pues, entonces, para que me comprenda mucho mejor la idea que le estoy trasladando, veamos un número uno. ¿Quién es un gentil? ¿Cómo es un gentil? Entonces, ¿qué hay que vencer en ese gentil para poderle enseñar la misericordia? A ver, pregunto, ¿me estoy dando a entender, pueblo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo esto? Entonces, primero miremos qué es un gentil o cómo es un gentil. Le voy a leer un versículo donde no aparece el término. En el verso 23 no, pero en el verso 22 sí. Tal vez me ayudas, hermano Henry, buscándolo. Pero Jeremías 6:23 dice, empuñan arco. Entendamos que estamos hablando de los gentiles, que los que empuñan arco son los gentiles, ¿sí? El verso 22 dice, les traeré una gran nación, pero búscame, lo que más me interesa es la palabra nación, de qué palabra hebrea viene y me lees esa palabra, ¿de acuerdo? Bueno, en lo que lo busca el hermano. Entonces dice, empuñan arco y jabalina, crueles son. ¿Quién? Los gentiles. Crueles son, no tienen misericordia. Sus voces braman como el mar y montan a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sión.
Esa es una característica de un gentil, hermano. El gentil es cruel y no tiene misericordia. Ahorita vamos a explicar eso. A ver, el verso 22, ¿qué dice? La palabra hebrea. La palabra Sí, hebrea nación. Sí, mejor lee el verso 22 y después. Sí. Dice el verso 22, así dice el Señor, he aquí viene un pueblo de tierras del norte y una gran nación se levantará de los confines de la tierra. Ahí está, entonces está diciendo que una gran nación se levantará, empuñan arco, jabalina, crueles son y no tienen misericordia, esa gran nación. Ahora, aquí él me va a leer, me hace el favor de leerme la palabra nación, ¿de qué palabra hebrea viene? Sí, es el hebreo 1471, goy, así se escribe. La palabra es goy. Goy. Se traduce gentil. Significa nación extranjera, de Oiga. aquí gentil. También manada de animales o enjambre de langostas, gente, gentil. Gente, pueblo. Gentil. Hay versiones, no se lo coloqué porque ya cambia mucho, hombre, pero hay una versión, la Huneman, por ejemplo, esa versión así dice: levantaré a las gentes contra vosotros. Amén. Va, ¿estamos claros? ¿De quién estamos hablando en Jeremías 6:23? De los gentiles. Va, ¿a quiénes hay que doctrinar? ¿A quiénes hay que discipular? A los gentiles. Ahora mire cómo son los gentiles. Crueles. No tienen misericordia. La naturaleza del gentil es ser cruel. O sea, la persona que se le puede calificar pues como gentil es una persona que tiene crueldad, que es inmisericordioso, no tiene respeto de la vida, no tiene respeto de las personas, mucho menos, ¿va? Amén. Esa es una persona gentil. ¿Usted sabía que la Biblia habla incluso de tener por gentil a algunos? ¿Sabía usted eso? Cuando dice, si tu hermano peca contra ti, llámalo, exhórtalo. Si no te oye, llama a los ancianos de la iglesia. Si no oyen a los ancianos, pues díselo a la iglesia para que a ver si se avergüenza. Pero si ni aún diciéndolo así, tenlo por gentil. O sea, tenlo por una persona que no tiene principios cristianos, pues, morales o espirituales. ¿Sí me están a entender? Entonces, si lo que queremos es aprender la misericordia, por eso yo le estoy hablando de el primer ir es hacernos discípulos. Pero para hacerme yo discípulo, lo primero que tengo que hacer es que me quiten la gentilidad. Porque la idea de hacer discípulo es doctrinar al gentil, darle doctrina al gentil, quitarle su gentilidad. Entonces, ¿qué gentilidad hay que quitarle al gentil? La crueldad. La crueldad. Nosotros tenemos que manejar esos conceptos, hermano, en cualquier situación. ¿Qué dice usted? ¿Por qué será? Mire, yo no sé si tiene que ver, aunque yo creo que sí, porque la Biblia dice que el impío es cruel con los animales, con su bestia, dice las versiones. Pero el impío es cruel con los animales. Entonces, yo no sé qué tanto tenga que ver, pero usted sabe que al judío, por ejemplo, al que no era gentil, al circuncidado, a él le decían que no tenía que comer ahogado. O sea, comida, animales que habían sido, o sea, no que él comiera ahogado, porque ahí no puede comer, un ahogado no puede comer. Pero fíjese que por ejemplo, las gallinas, ¿cómo las mataba su abuelita? Hermano, agarrándole el pescuezo a la pobre gallina, hermano, y la gallina sacando la lengua, creo que no tiene, pero y los ojos chispándoseles.
Qué horrible, ¿ah? Yo me acuerdo que yo era un niño pequeñito, hermano, y yo emocionado viendo a mi abuelita que iba a preparar caldo de gallina. Me costó perdonar a mi abuelita. Sí, hermano, fue terrible ver cómo la pobre gallina, de veras, créame, yo no me quería comer esa gallina si yo vi cómo la mataron. Yo no sé si tiene que ver, pero la Biblia está indicando de que así no se tenía que comer el alimento. Ahogado no, pero hay otras razones, pues. Hay otras razones. Por la sangre, hay varias cosas, pero yo creo que tiene relación con la crueldad. Nosotros tenemos que enseñar aún a nuestros hijos desde pequeños a que no sean crueles. No me va a decir que le da gusto y le da risa ver a su hijo agarrar una onda y echarse un pajarito que está. Ese es mi hijo, aprende a tener pulso vos. Y el pobre pajarito hasta la cabeza le voló. Y que no le enseñe un padre a eso, decirle, ¿cómo haces eso? Ese es un pajarito, ¿cómo así? No sé si me están a entender. No sé si usted de chiquito mató gusanos con un cigarro y el pobre gusano se hacía así. Pero es increíble, hermano, pero desde ahí nosotros tenemos que enseñar en contra de la crueldad. Porque donde hay crueldad, no hay misericordia. Entonces, fíjese por dónde lo llevé. El tiempo se me está terminando. Pero yo necesitaba explicarle bien despacio esto. Amén. Pero yo le estoy diciendo, hay muchas costumbres que nosotros traemos, que las tenemos que cambiar. Y que esas es muchas de las veces de las razones por las que no hay misericordia en nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Puede ser, hermano, que nuestros hijos estén creciendo sin misericordia, porque no se les enseñó ciertas costumbres. Yo digo, hablando de la crueldad, no creo que sea casualidad, pero no estaba yo pensando en eso en ese momento, ni por esa causa preparé ese tema. El Señor me habló de esto ya estudiando, pero yo estaba leyendo en una red social a alguien escribir ahí de con qué facilidad suben videos digamos, de un asesino, pues de una persona matando a otro, y la ponen con una libertad, y nuestros hijos y todos viendo eso hoy están creando una tolerancia a la violencia desde a los pequeños. Ya me acordé, lo leí en un artículo de un periódico de este país, ya me acordé, donde alguien de una procuraduría puso el grito en el cielo, si se puede decir, porque demostró él con fotos de los diversos asesinatos, no con fotos pues, pero los asesinatos que se dan en el país. Siempre hay presencia de adultos con niños a la par del cadáver, hermano. Entonces decía este psicólogo, se le está creando tolerancia al niño a la violencia y perdiendo la sensibilidad. Perdiendo la sensibilidad. Yo no recuerdo, hermano, de niño haber visto esas cosas yo. Y dice que se pusieron a entrevistar a los adultos que en un asesinato se acercan con niños. Es que venía al mercado y como pasó esto me acerqué a ver, pero iba con su hijo, por Dios santo, de 8 años, de 7 años, de 9 años, viendo sangre derramada. Se está perdiendo la sensibilidad. Y eso caracteriza al gentil. No sé si me están dando a entender. Perdón, hermano, ¿ibas a decir algo? Sí, y los muchachitos a veces viendo eso. Entonces yo lo que quiero decirle es, ¿cómo aprender la misericordia si hay crueldad?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es adoctrinar al gentil para que deje de ser cruel. Y tenemos que dejar de ser crueles en muchas cosas. En nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablarle a los demás. Hermano, usted sabe que se hace más daño con las palabras muchas veces que con los puños. ¿Sí o no? Puede haber crueldad en cómo se está corrigiendo a un hijo. Tengo bastante que leerle, vamos a ver. Proverbios 12:10, ya me quedan muy pocos minutos, pero quiero compararle estos dos textos. Proverbios 12:10 con Colosenses 3:12. Dice, el justo se preocupa de la vida de su ganado, a ese es el que le mencionaba, pero las entrañas de los impíos son crueles. Tremendo, ¿ah? Las entrañas de los impíos son crueles. Entonces yo quiero hacerle ver que aquí la crueldad la está asociando con las entrañas. ¿Qué tendrán que ver las entrañas? Por favor, atención a esto, porque las entrañas tienen mucho que ver con la crueldad. Y hablando de las entrañas, Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ahí dejémoslo. Pero yo a lo que quiero llegar es que la crueldad tiene que ver con las entrañas. Cuando usted va al diccionario, dice que entrañas es un conjunto de sentimientos que definen a una persona. ¿Sí? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuáles son mis sentimientos? Eso define mis entrañas, mi interior. ¿Me están dando a entender? Vaya pues. Entonces, hermano, esta situación me llama la atención porque yo entiendo por Colosenses 3:12, el último verso que está en pantalla, que hay entrañas de misericordia. Pero dice que el cruel, sus entrañas, o sea, su crueldad está en sus entrañas. Y ya dijimos que los gentiles son crueles porque no tienen misericordia, o sea que en sus entrañas no hay misericordia. Y esa es una de las cosas que hay que trabajar. Por eso es de que cuando hablamos de adoctrinar y de enseñar, una de las cosas que tenemos que hacer para quitar esa gentilidad es ministrar la capacidad de tener entrañas de misericordia, tener compasión, tener sentimiento. Vamos a ver, yo le estaba hablando de sentimientos, por ejemplo, eso me lo confirma 2 Corintios 6:12. Necesito leérselo antes de terminar porque si no lo dejo a medias en la idea y solo este y otro más y ya no más. Mire pues, 2 Corintios 6:12 dice en la Biblia del oso, no estáis estrechos en nosotros, sino estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Solo quiero que compare, ¿de acuerdo? No le estoy explicando el versículo, que está muy bueno para el tema también, pero no se lo estoy explicando, solo le digo, en la versión oso, 2 Corintios 6:12, dice, estáis estrechos en vuestras propias entrañas, pero las Américas dice, estáis limitados en vuestros sentimientos. Entonces, ¿qué son entrañas? Sentimientos. Deben haber entrañas de misericordia. ¿Qué estoy diciendo? Sentimientos de misericordia. Ahora, los impíos, en sus entrañas hay crueldad. Sus sentimientos son crueles. ¿Habrán sentimientos crueles? Es que eso es bien serio. Entonces, como estamos hablando de discipular al gentil, ¿cómo discipular a alguien que en sus entrañas hay crueldad? Por eso, de eso se trata este trabajo, que no es un trabajo de mano humana, sino divina. Es de parte de Dios que nos enseña a tener entrañas de misericordia. Y eso se hace a través de la administración, a través de la liberación, a través de la palabra, a través del amor, a través de darle misericordia también para que le cambien las entrañas. ¿Cómo saber que tú estás siendo discípulo? Pues averigüemos cómo están tus entrañas.
Porque, ¿qué entiendes por entrañas, aparte del concepto? Está hablando de algo que es interno, ¿no? Eso no es conocido fácilmente. Cuando alguien te hace algún mal, o te ofende, o se burló de ti, ¿qué sucede en tus entrañas? ¿Ah? ¿Será que adentro de tus entrañas dices, ay, me dan ganas de agarrarlo así? Y tal vez hasta siente un placer interior en pensar eso. Es que si pudiera, lo colgaría de la viga más alta y me daría gusto, pero no lo dijo. No sé si me estaba a entender, pero eso es algo que solo tú sabes y el Espíritu Santo. Porque si eso hay, cada vez que alguien te ofende, cada vez que alguien quizás hasta se burló de ti, pero en tus entrañas suceden cosas no muy buenas, tú tienes que entender primero que no estás siendo un buen discípulo todavía. Porque una característica de un discípulo es que le quitan la gentilidad. Porque lo están adoctrinando. Y le tienen que cambiar sus entrañas, sus sentimientos le tienen que cambiar. Yo le decía, solo uno más para poderme terminar de dar a entender, de explicar. Cantares 5:4. Oiga esto. Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Aquí parece muy positiva la actitud de la mujer de Cantares 5, pero yo nunca le he hablado bien de la mujer de Cantares 5. ¿Verdad que no? ¿No dice que cuando fue a abrir el amado ya no estaba? Entonces, como que las entrañas de esta mujer no estaban muy bien. Haceme el favor de leer el verso, no sé si sería desde el 3. Haceme el favor. Sí, dice, me he quitado la ropa. No, entonces sería desde el 2. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Oiga esto. Una voz, mi amado toca a la puerta. Oiga, el amado toca la puerta y el amado le dice, ábreme. Hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Oiga eso. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? Ahí déjalo. Hermano, ¿por qué sus entrañas se le estremecieron hasta que metió la mano en la abertura de la puerta? Y no se le estremecieron sus entrañas cuando él le dijo, me estoy mojando. Él le dijo, estoy resumiendo, el rocío está sobre mí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le dijo? Me estoy mojando, abrime. Ya me quité la ropa. Mire qué entrañas. Sus entrañas se le estremecieron, pero tarde. Y por eso cuando abrió, ya no estaba. Sus entrañas se le estremecieron cuando metió todavía queriendo abrir y obviamente no pudo abrir. Entonces ahí se estremeció, dijo, ay no, qué clavo, qué mal. Pero ¿por qué no se estremeció cuando le dijeron que se estaba mojando? Hermano, a ustedes si le tocan la puerta y está lloviendo y con este frío, mira, me estoy mojando y no traigo suéter, ya me acosté, vení mañana. Qué entrañas, ¿verdad? Qué entrañas. Y aquí se supone que era su amado. Vaya que era su amado. El amado de su alma. Vaya que estaba enferma de amor. Porque si no hubiese sido así, cualquier otro que llega, que mire cómo sale. ¿Cómo estarán nuestras entrañas? ¿Cómo estarán nuestras entrañas? ¿Cómo estarán nuestros sentimientos cuando alguien se acerca con una necesidad? No sé si usted ya había relacionado el año de la misericordia con estas cosas. Porque yo estoy hablándole de que los gentiles son crueles, que no tienen misericordia. Y que hay entrañas de misericordia. De eso le estoy hablando, ¿o no? Vaya, entonces, hermano, lo que le estoy diciendo es, una de las cosas que en este año nosotros tenemos que alcanzar es que haya profundidad de misericordia que esté hasta dentro de nuestras entrañas.
que nuestras entrañas se estremezcan. Por ejemplo, cuando usted sabe que alguien murió sin Cristo. Por eso dice, id y aprended. Yo no salgo de mi intranquilidad de que fíjate que yo estaba seguro que leí en alguna versión alguna vez, pero ya busqué y no encontré que ese versículo me dice, id y aprended de misericordia quiero. Yo recuerdo que en algún verso dice, id y aprended primero. Pero no lo encontré, tal vez fue alguna idea que yo tuve, pero se lo digo porque así es el punto principal de esta enseñanza. Lo primero que tenemos que aprender es misericordia. Y de aprender primero lo que significa misericordia quiero. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué entrañas tenemos? ¿Qué entrañas tenemos? Sales un día tan frío como hoy del culto en tu carrito que recién fuiste a lavar y un hermano te pide jalón pero lleva lodo en los zapatos y por eso haces como que es que lo acabo de lavar, hermano, me costó 50 pesos. ¿Usted le tuvo más amor a los 50? Que tener entrañas de misericordia. Ahora eso va. Póngase de pie, ya tenemos que irnos. Tengo que tener misericordia de usted, porque ya es tarde. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermanos? Finalizamos esta noche. Quiero orar así brevemente. Ya está mi hermano Luisito acá ayudándome, así que ponga ahí en su corazón esto, porque estas son las cosas las que tenemos que aprender este año como discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero suplicarte, pedirte misericordia. Ayúdanos a aprender. Queremos ir y aprender. Aprender la misericordia. Aprender, Señor, como discípulos verdaderos, dejando toda conducta gentil y haciendo a un lado la crueldad que caracteriza precisamente al gentil. Sí, Señor, para que la misericordia rebose en nuestras vidas. Te lo suplico, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a este pueblo amado que me has dado pastorear, para que tengan entrañas de misericordia, ellos, yo, todos tengamos esa capacidad de sentir misericordia por otros. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero más de ti.